En 2017, la organización Oxfam publicó un dato que dio la vuelta al mundo. Las 8 personas más ricas del planeta poseían tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad. 8 personas. 3.700 millones de personas. La misma riqueza. El dato era impactante. También era incompleto. Porque la riqueza de la mitad más pobre incluye a personas con deuda neta, es decir, con riqueza negativa. Un graduado de Harvard con $100.000 de deuda estudiantiles, técnicamente, más pobre que un campesino senegalés sin deudas. La estadística era correcta matemáticamente pero engañosa conceptualmente. La desigualdad es real. Es medible. Y sus consecuencias son serias. Pero hablar de ella con rigor exige más que titulares. Exige entender qué medimos, cómo lo medimos y qué significan realmente los números. En el episodio anterior vimos por qué algunos países son ricos y otros pobres. Hoy miramos dentro de los países. Porque incluso en las naciones más prósperas, la riqueza no se reparte de forma igual. Y en las últimas 4 décadas, la desigualdad ha crecido en la mayoría de los países desarrollados. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Es un problema? Las respuestas dependen de los datos. Y los datos, en materia de desigualdad, son más reveladores de lo que parece. El indicador más conocido es el coeficiente de Gini, inventado por el estadístico italiano Corrado Gini en 1912. Mide la distribución de la renta en una escala de 0 a 1. 0 significa igualdad perfecta, todos ganan lo mismo. 1 significa desigualdad total, una persona gana todo y el resto nada. En la práctica, los países se mueven entre valores de 0,25 y 0,65. Los países nórdicos están en la zona baja, alrededor de 0,27. Estados Unidos está en 0,39. Sudáfrica, el país más desigual del mundo según este indicador, está en 0,63. Pero el Gini tiene limitaciones. Un país puede tener el mismo coeficiente de Gini con distribuciones muy distintas. Un Gini de 0,40 puede significar una clase media grande con extremos moderados, o una clase media pequeña con extremos enormes. El número es el mismo, pero la realidad social es completamente diferente. Por eso los economistas usan también otros indicadores. La curva de Lorenz muestra gráficamente cuánto porcentaje de la renta se lleva cada segmento de la población. Y los ratios entre deciles comparan directamente cuánto gana el 10% más rico frente al 10% más pobre. Son más intuitivos que el Gini. Hay otra distinción crucial, desigualdad de renta versus desigualdad de riqueza. La renta es lo que ganas cada año, salario, intereses, beneficios. La riqueza es lo que tienes acumulado, propiedades, acciones, ahorros, herencias. La desigualdad de riqueza es siempre mucho mayor que la de renta. En Estados Unidos, el 1% más rico posee aproximadamente un tercio de toda la riqueza nacional. El 50% inferior posee menos del 3%. Entre 1945 y 1975, la desigualdad disminuyó en la mayoría de los países desarrollados. Las rentas del trabajo crecieron más rápido que las del capital. La clase media se expandió. Los sindicatos eran fuertes. Los impuestos progresivos elevados. El crecimiento era amplio. A partir de 1980, la tendencia se invirtió. En Estados Unidos, la renta media real de los hogares apenas ha crecido en 40 años, mientras que la renta del 1% superior se ha triplicado. En el Reino Unido, Alemania, Japón y la mayoría de las economías avanzadas, el patrón es similar aunque menos extremo. ¿Qué cambió? Los economistas señalan varios factores que operan simultáneamente. La tecnología favoreció a los trabajadores cualificados y perjudicó a los menos cualificados. Los ordenadores, la automatización y la digitalización aumentaron la demanda de habilidades analíticas y técnicas, y redujeron la demanda de trabajo manual y rutinario. Los salarios de los graduados universitarios subieron. Los de los trabajadores sin título se estancaron o cayeron. La globalización integró a cientos de millones de trabajadores asiáticos en la economía mundial, presionando a la baja los salarios de los trabajadores industriales en los países ricos. La fabricación se deslocalizó. Las comunidades que dependían de la industria se vaciaron. Las reformas institucionales debilitaron a los sindicatos, redujeron los impuestos a las rentas altas y desregularon los mercados financieros. El poder de negociación de los trabajadores cayó mientras el de los propietarios de capital subió. Y la financiarización de la economía canalizó una parte creciente de los beneficios hacia el sector financiero, que emplea a pocos pero remunera mucho. En 2014, el economista francés Thomas Piketty publicó El Capital en el siglo XXI, un libro de casi 1000 páginas que se convirtió en un fenómeno editorial improbable. La tesis central de Piketty es una ecuación simple, R mayor que G. La tasa de retorno del capital, lo que rinden las inversiones, tiende a ser superior a la tasa de crecimiento económico general. Si tu dinero crece al 5% anual y la economía crece al 2%, los propietarios de capital se enriquecen más rápido que los que dependen de su trabajo.
Piketty recopiló datos de más de 20 países durante más de 200 años y mostró que R mayor que G no es una anomalía. Es la norma histórica. La excepción fue el periodo de 1914 a 1975, cuando dos guerras mundiales, la destrucción masiva de capital, los impuestos confiscatorios y el crecimiento acelerado de posguerra redujeron temporalmente la desigualdad. Si Piketty tiene razón, la desigualdad tiende a crecer de forma natural en una economía de mercado. A menos que haya intervenciones deliberadas que la contrarresten, impuestos progresivos, impuestos sobre la herencia, inversión pública en educación. Las críticas a Piketty son serias y deben mencionarse. Algunos economistas cuestionan la calidad de sus datos históricos. Otros argumentan que R mayor que G no tiene por qué traducirse automáticamente en más desigualdad si el capital se diluye entre más personas. Y otros señalan que la movilidad social puede compensar la concentración de riqueza en los datos estáticos. En el siglo XXI, la vivienda se ha convertido en el motor más visible de la desigualdad de riqueza en los países desarrollados. Entre 1995 y 2020, el precio de la vivienda se ha duplicado o triplicado en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Londres, París, Sydney, Toronto, San Francisco, Múnich, Ámsterdam. Los que compraron antes de la subida acumularon riqueza enorme. Los que llegaron después se enfrentan a precios que absorben una parte cada vez mayor de sus ingresos. Las causas son múltiples. Tipos de interés bajos durante décadas abarataron las hipotecas, lo que aumentó la capacidad de endeudamiento, y paradójicamente, los precios. La oferta de vivienda en las ciudades más demandadas está restringida por regulaciones urbanísticas. La inversión en vivienda como activo financiero, incluyendo fondos de inversión que compran miles de viviendas, ha añadido demanda especulativa. El resultado es una fractura generacional. En muchos países, la generación nacida después de 1980 tiene muchas menos probabilidades de ser propietaria que la de sus padres a la misma edad. La vivienda se ha convertido en el principal vehículo de transmisión de desigualdad entre generaciones. Los que heredan propiedades parten con ventaja. Los que no, se quedan atrás. Esta es la pregunta más debatida. Y la respuesta depende de quién la haga. La tradición liberal clásica argumenta que la desigualdad no es un problema si el nivel de vida de todos mejora. Si los ricos se enriquecen mucho y los pobres se enriquecen un poco, el resultado neto es positivo. Lo que importa es la pobreza absoluta, no la relativa. La tradición igualitaria responde que la desigualdad extrema tiene efectos corrosivos independientes del nivel de vida absoluto. Richard Wilkinson y Kate Pickett documentaron en El espíritu igualitario que los países más desiguales tienen peor salud, más criminalidad, menos confianza social y peores resultados educativos, incluso controlando por renta media. La tradición institucionalista señala un riesgo político. Cuando la riqueza se concentra en pocas manos, el poder político tiende a seguirla. Los ricos influyen en las leyes, las regulaciones y las políticas fiscales para proteger sus intereses. La democracia se erosiona no por golpe de Estado sino por influencia económica. Y los economistas que estudian el crecimiento han encontrado evidencia de que la desigualdad extrema puede frenar el crecimiento económico al limitar el acceso a la educación, reducir la movilidad del talento y generar inestabilidad social. La desigualdad se vive de formas distintas según donde estés. Para una familia que llega a fin de mes con dificultad, la desigualdad no es una estadística. Es la certeza de que el sistema está diseñado para otros. Es ver precios de vivienda que suben más rápido que los salarios. Es saber que la educación de tus hijos depende de tu código postal. Para una familia acomodada, la desigualdad puede ser invisible. Los barrios son homogéneos. Los colegios son homogéneos. Las redes sociales son homogéneas. Es posible vivir en una burbuja de prosperidad sin ver la precariedad que existe a pocos kilómetros. Pero la desigualdad nos afecta a todos. Las sociedades más desiguales son menos estables, menos saludables y menos cohesionadas. Incluso los ricos viven peor en sociedades muy desiguales, porque la desconfianza, la criminalidad y la inestabilidad política no respetan las fronteras de los barrios. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la desigualdad se mide de múltiples formas, siendo el coeficiente de Gini el más conocido, y es crucial distinguir entre desigualdad de renta y desigualdad de riqueza. La desigualdad de riqueza es siempre mucho mayor y se ha acentuado en las últimas 4 décadas en la mayoría de los países desarrollados. Segunda, Piketty propuso que la tendencia natural del capitalismo es hacia más desigualdad, porque el retorno del capital tiende a superar el crecimiento económico. El periodo igualitario de posguerra fue la excepción, no la regla. Sus datos y su tesis han sido criticados pero no refutados. Tercera, la vivienda se ha convertido en el principal motor de desigualdad de riqueza en el siglo XXI, creando una fractura generacional entre propietarios y no propietarios. Y el debate sobre si la desigualdad importa para el bienestar general sigue abierto, con evidencia creciente de que la desigualdad extrema perjudica la salud social, la movilidad y hasta el crecimiento económico.
La desigualdad nos dice cómo se reparte la tarta. Pero hay una pregunta más personal, ¿puedes subir? ¿Pueden tus hijos vivir mejor que tú? Eso es la movilidad social. Y los datos sorprenden. La próxima vez